¿Cuántos entendemos que el libro de Génesis comienza voy a usar la palabra guerra, aunque no me gusta la palabra guerra, yo creo que la palabra guerra no es una buena palabra para usar, es mejor dicho una rebelión. ¿Cuántos entienden que pasó una rebelión en el libro de Génesis? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? ¿Alguna vez usted se puso a pensar por qué el mundo está tan mal como está el día de hoy? ¿Alguna vez se puso a pensar qué fue lo que sucedió que nos trajo a este momento donde hay tanta crueldad, tanta maldad, tantas tinieblas, digamos? ¿Alguna vez lo pensó? Vamos a analizar qué fue lo que sucedió en el principio, en el jardín de Edén, hasta el día de hoy y cómo hemos llegado al lugar en donde estamos el día de hoy. La palabra de Dios es muy clara y muy directa y quiero que podamos entender la visión de Dios. Si yo les hago una pregunta el día de hoy, si les hago una pregunta, por favor, alguien contéstemela. ¿Cuál fue el plan y el deseo de Dios desde el comienzo o desde la fundación de la creación del mundo? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Cuál fue el propósito de Dios con tu vida? ¿Cuál fue el propósito de Dios con el ser humano, con el hombre? Hombre y mujer, obvio. ¿Cuál fue el propósito de Dios que leemos en Génesis? La familia, ¿no? Dios, desde el comienzo, lo único que Él quiso fue una familia. ¿Cuántos dicen amén? Si leemos el libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, lo único que Dios deseó era tener una familia. Desafortunadamente, la familia se perdió y tuvo que pasar un proceso para que Jesús pudiera redimirlo. Pero quiero entender y quiero analizar, comenzando desde el libro de Génesis. Si usted me dijeron que no tienen acceso a poner los versículos bíblicos, entonces lo vamos está bien, lo vamos a leer porque quiero darle un panorama completo de Génesis, Apocalipsis, esta historia de amor. Bien, el tema del estudio de hoy es la rebelión del mundo invisible. La rebelión del mundo invisible. Desde el comienzo de la creación del mundo hubo una rebelión, otros pueden decir una guerra. No me gusta la palabra guerra porque Dios está en control de todo, amén. Pero digamos, hubo una rebelión que cambió el curso de la creación de Dios. Ahora, Dios creó a dos seres. ¿Cuáles son los dos seres que Dios creó? Vamos a ser un poco más general. Hay dos especies de criaturas que Dios creó. ¿Cuáles son? No. Seamos un poco más general. Hay dos criaturas, hay dos seres que Dios creó dentro de su reino, ¿bien? Está el Benei Elohim, que son los hijos de Dios, considerados los seres creados invisibles de Dios. A veces le dicen ángeles, pero la palabra ángel es un poco incompleta porque ángel es un título, no un tipo de ser. Ángel simplemente significa mensajero. Entonces Dios creó a Benei Elohim, los hijos de Dios, a los seres vivientes que están en el cielo, para nosotros invisibles, y Dios creó al hombre y la mujer, obvio. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo empezó a suceder porque muchas veces el punto de vista de nosotros, del ser humano, es tomar protagonismo con la historia de la creación y empezamos a ver todo desde el punto de vista del hombre, cuando el hombre pecó, cuando el hombre comió de la manzana, no la manzana, la fruta, ¿sí? Cuando el hombre, pero quiero darte otra perspectiva, quiero cambiarte un poquito el panorama, quiero subirte un poquito y quiero que ustedes puedan ver el panorama espiritual de un punto de vista más elevado, ¿se entiende? Y vamos a explorar lo que está pasando en Génesis capítulo 1. Si tiene su Biblia, abra su Biblia, Apocalipsis 12. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Todos los tienen.
Y voy a reiterar una vez más. El título de este estudio se llama La rebeldía del mundo invisible. O la guerra del mundo invisible, aunque no me gusta mucho la palabra guerra, pero la vamos a usar. Vamos a leer Apocalipsis rápidamente, vamos a leer versículo 4 y versículos del 7 al 9. Y dice así: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es la implicación de este pasaje que recién leemos? ¿La qué? La caída de Satanás. ¿Y por qué está en el libro de Apocalipsis? Amén. Ahí vamos, estamos yendo para ahí. Dios en su infinita gracia y misericordia, es más, voy a leerle un versículo bíblico que está en Isaías 46, 9 al 10. Este es uno de los mejores versículos, me fascina este versículo y dice así, Isaías 46, 9 al 10. Dicen: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y yo haré todo lo que deseo. Acá estamos viendo el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis estamos viendo algo simbólico que está sucediendo con el enemigo. Bien, el enemigo está siendo despojado, destronado, tirado, desechado y está siendo tirado hacia la tierra. Es interesante porque vemos una ilustración en Apocalipsis, pero todo esto en nuestro tiempo lineal está sucediendo en el libro de Génesis. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ir a Isaías 14. Cuando tenga Isaías 14 puede decir un fuerte amén. Isaías 14. Vamos a ir un poquito rápido. Vamos a empezar a levantar un poquito la velocidad porque tenemos que terminar. Isaías 14 está haciendo está contrarrestando el versículo que recién leemos. Entonces, vamos a Isaías 14, versículos 12 al 14, y dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo una rebeldía y una rebelión que ocurre dentro de Génesis 1, capítulo 1 y Génesis capítulo 3. En algún momento de esos 3 capítulos escritos ya hay 2 ilustraciones de cómo el enemigo fue tirado, sacado del cielo y tirado a la tierra. Por eso quiero tener mucho cuidado y decir, la guerra no es contra Dios y Satanás, iglesia. No existe. No existe. La guerra no es contra Dios y Satanás. Esto es algo simbólico de la rebeldía que trajo la caída del ser humano. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Estamos viendo cómo el enemigo está despojado, está homeless, no tiene casa.
está en la tierra, ¿bien? Y vamos a seguir analizando porque hay muchas cosas que están pasando dentro de la creación de Dios. ¿Cuántos tipos ¿cuál es la palabra que quiero usar? ¿Cuántas especies de creación creó Dios? Número uno es el Bené Elohim y el otro es el ser humano. Amén. Y estamos todos dentro de la casa de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el primer desorden dentro de una casa en la historia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que en Génesis empieza un complot. Ahora el enemigo está enojado, fue lanzado por su orgullo, por su soberbia. Están pasando un montón de cosas y hay un enemigo que el enemigo no viene solo, sino que viene ¿con qué? Bien. Entonces, vamos a seguir analizando el complot. Estamos analizando que Dios nos está dando una ilustración a la primer rebelión que ocurre en lo que nosotros entendemos es la eternidad. Es la primera vez que nosotros entendemos que hay una rebelión donde el enemigo, Lucifer, se levanta en contra de Dios y causa esta rebelión. Bien, sigamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entendemos que Dios decide hacer algo que es un poco impactante, es algo muy impactante, pero antes de meternos a cómo Dios responde a esta situación, ¿cuántos saben que a Dios no le tiembla el pulso? ¿Cuántos saben que a Dios nadie lo va a sacar del trono? ¿Cuántos saben que Dios no se pone nervioso? Pero dígalo, si lo va a decir amén, dígalo con todo, por favor. En cualquier historia hay un protagonista y hay un antagonista. Pero lo que quiero hacer énfasis es que Dios es el único, Dios es el alfa y el omega. El enemigo es un enemigo destruido, ¿bien? Ahora, vamos a hablar cómo Dios y qué hace Dios en respuesta a la caída de la rebelión del mundo invisible. Amén. Pero antes de hablar de cómo Dios responde, tengo que hacer esta aclaración y la voy a hacer más de una vez. Y lo que quiero aclarar es que la guerra no es entre Dios y el enemigo, porque no hay competencia. Satanás nunca podrá venir en contra de la supremacía y la gloria de Dios. La estrategia del enemigo es atentar contra el plan de Dios para evitar su propia destrucción. ¿Cuántos saben que el enemigo tiene un reloj? Otra cosa, y lo digo siempre, ¿cuántos saben que el enemigo no puede destruir y no puede robarte lo que tú no le entregas? La única artimaña y estrategia del enemigo en contra de tu vida es tratar de distraerte para que los planes de Dios en tu vida no se cumplan, y te lo voy a comprobar desde Génesis. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, los planes de Dios se cumplirán en tu vida. Entonces entendemos que Dios tiene dos clases de hijos. El Bené Elohim, los seres que para nosotros son invisibles, y no limitamos a la palabra ángel. Muchos dicen ángel como que si fuera todo. No, no, no. Hay diferentes especies de seres vivientes, ¿bien? Y el ser humano. Bien, vamos a leer Génesis 1, 26 al 28. Abra su Biblia, primera de Génesis 26, 28. Y quiero ilustrarte la cachetada que Dios le da al enemigo. Así lo dije, cachetada. Génesis 1, 26 al 28 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunta,
Si lo que acabamos de leer en Apocalipsis e Isaías ocurre en Primera de Génesis, ¿cuál es la implicación de lo que acabamos de leer? Alguien, dígame algo. ¿Algo? ¿Quieren que les diga? Si no lo escriben, lo van a perder. Si no lo escriben, lo van a perder. Sí, pero hay más. Si no escriben esto, agarran un lápiz, pidan prestado, escriban. ¿Saben por qué Satanás te odia? Porque Satanás vio como Jehová de los ejércitos creó su reemplazo. No me escucharon. Satanás vio a papá Dios crear un hombre con sus manos, soplar neuma, el ruaj, el aliento de Dios en los pulmones, y ahí inmediatamente Satanás vio a Dios crear el reemplazo de Satanás. Porque saben que Satanás era el director de la alabanza en el cielo, ¿no? Él se paraba en el lugar y adoraba a Dios. Y su orgullo lo tiró y lo arrancó Dios de su puesto y lo tiró del cielo. Y por eso existe esa rebelión. ¿Cuántos dicen? No están contentos, iglesia, por favor. Le estoy dando un pedazo de información muy grande. Entonces hay una rebelión que vemos desde el comienzo. Por eso Satanás nos odia. Pregunta número 2. Hablamos de que Dios creó a dos especies de seres. Al Bene Elohim, los hijos de Dios, los seres invisibles para nosotros, y al hombre. ¿A quién de los Dios refiere y dice que Él fue creado a imagen y semejanza nuestra? A los hombres, ¿no? Iglesia, quiero decirte que los ángeles del cielo, que los seres vivientes, los caídos y no los caídos, nos miran con unos ojos enormes porque nosotros, siendo limitados, imperfectos, pecadores, inútiles y nada, Dios nos creó a su imagen y su semejanza. La palabra de Dios, Pablo nos enseña que los ángeles quisieran y añoran poder escudriñar la palabra de Dios y predicar como nosotros lo hacemos. Y muchos de nosotros jamás abrimos la boca a predicar. No hay ningún ser viviente, no hay ninguna potestad, ningún reino, ningún principado que tenga el honor de predicar el evangelio que usted tiene. En toda la existencia, visible y no invisible. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tienes a tu lado. Usa lo que Dios te dio para alcanzar a las almas. Cachetada número 2. ¿Cuántos quieren escuchar la cachetada número 2? Les digo. Dios los amarrió. ¡Pah! Toma. ¿Bien? La segunda se encuentra en Salmos 8. Psalms 8, 5 and 6. Salmos 8. Y dice así. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Pregunta, ¿qué son los ángeles? ¿Cómo? Pero en el griego, ¿qué ángelos? ¿Qué significa la palabra ángelos? Mensajero. Ahora la pregunta que sigue, la pregunta del millón. En el cielo hay jerarquías, por más que mucha gente dice, no, es todo un, qué sé yo, un socialismo, un comunismo. No. En el cielo hay jerarquías. ¿A dónde está el ángel? ¿O los ángeles? ¿En qué estatus? ¿En qué rango? El más bajo. El más bajo. El más bajo. El ángel, el mensajero, tiene el rango más alto, con la excepción de uno. El ángel de Dios. El ángel de Dios, la palabra nos enseña que Dios no comparte su nombre, su título, su gloria. Entonces el mensajero de Dios solamente puede ser una persona y esa es la persona de Yeshua HaMashiach, Cristo revelado. Por eso nosotros entendemos que hay una cristofanía en el Antiguo Testamento. Cada vez que la palabra de Dios dice, y el ángel de Dios, el mensajero de Dios, Dios no comparte título con nadie más que su propio Hijo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero cuando hablamos de ángeles, ángelos, estamos hablando del rango más pequeño. ¿Saben qué tipo de ser viviente va a ser el que va a tirar a Satanás en el abismo por 1000 años? ¿Saben quién va a ser y qué rango tiene? ¿Alguien? Es un ángel. El más bajo va a encadenar a Satanás y lo va a tirar en el pozo por 1000 años. Quiero que entiendas, iglesia, esta guerra no es contra Dios y el enemigo. Esta iglesia no es contra el enemigo ni con usted. No es con usted. ¿Qué dice Cristo Jesús? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Cuándo dice niega al diablo? Lo que pasa es que en la iglesia le tenemos tanto miedo y tanto respeto a Satanás que no hacemos lo que Dios nos comanda hacer por miedo de que, ay, si nos tira un dardo, ay, y si nos tienta. Iglesia, es tan menor, el enemigo fue vencido, iglesia. Ya fue vencido el enemigo. Bien, lo que estábamos hablando en Salmos 8, esta es una ilustración y revelación de Jesucristo, sí, porque acá dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorar sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa es una revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, que lo da el salmista, pero también de otra manera metafórica también puede representar al hombre o a Adán. Amén. Porque entendemos que Dios le dio la potestad a Adán sobre todos los seres vivientes. Entonces, algo sucede dentro del psiqui, de la mentalidad del enemigo en Génesis capítulo 1. ¿Me están siguiendo todavía? Estamos describiendo la rebelión que ocurrió en Génesis capítulo 1 y la rebelión que está siguiendo al día de hoy, que tiene un final que se está aproximando en la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Pero quiero que ustedes entiendan todo lo que está de por medio, porque si ustedes captan lo que estamos enseñando el día de hoy, usted no va a leer su palabra ni su Biblia de la misma manera. ¿Me siguen? Bien, entonces vemos que el enemigo recibe 2 cachetadas de Dios. La primera es que crea al hombre y que le da potestad al hombre y el hombre es menor que los ángeles. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que Satanás y sus ángeles, sus detractores, sus seguidores, no sé cómo le quieran llamar, los que lo siguieron y los que no están más en el cielo, ahora están están en un prejuicio muy grande porque no tienen a dónde ir, no tienen reino propio, no tienen dominio propio, no tienen casa. Y ahora ven en la creación de Dios y ven que sus hermanos, nosotros, los que somos menor que los ángeles, tenemos dominio, poder, autoridad, potestad y total control de la tierra. Amén. Y la pregunta es, ¿qué creen ustedes causa en el corazón y en la mente de estos caídos? Envidia, odio, rabia. Por eso el enemigo es un podrido, está enojado. Los ángeles caídos están deprimidos, están llenos de ansia, de depresión, están malnutridos, están perdidos, están enojados, porque saben que la hora se aproxima y que el Hijo de Dios, Jesucristo, viene por su iglesia y viene a traer juicio. Amén. Ahora, hablando de la rebelión, porque hay muchas doctrinas, hay muchas cosas que se enseñan y quiero aclarar algo. Hay mucha gente que le da mucho crédito al enemigo y dicen que el enemigo entiende la Biblia, entiende la palabra mejor que nadie. Y yo quiero contrarrestar eso un poquito. Amén. Mi argumento es que el enemigo no entiende la palabra de Dios porque el enemigo no tiene la capacidad de obtener revelación del Espíritu Santo. Porque hay letra, Dios es el logos, Dios es la verdad, Dios es la palabra de Dios, pero uno la tiene que leer y el Espíritu Santo trae revelación. Amén. Ahora, el enemigo puede leer, pero no tiene la revelación y se los voy a comprobar y esto es importante que usted lo entienda. La primera razón por la cual no lo puede entender está localizado en Juan 15:15, lo voy a leer rápido. Juan 15:15 dice,
Jesús está hablando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuál es la implicación? ¿Quién las entendió y quién las recibió? ¿Quién? Los hijos de Dios. Eso implica que hay misterios y hay revelación que el enemigo no entiende. ¿Me siguen? Hubo una rebelión, lo echaron, vino en contra del hombre. Ahora hay una relación entre Dios y el hombre donde Dios está revelando al hombre sus planes y excluyendo a los caídos. ¿Cuántos dicen amén? No solo fuimos creados por Dios, sino que Él ahora nos considera sus amigos. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres amigo de Dios. Bien, vamos a ir rápido porque se me está yendo el tiempo, bien rápido. El plan de Satanás desde el principio fue destruir la humanidad por envidia y por celo. Ahora vamos a deducir algo. Si el hombre peca contra Dios, el hombre pecó en contra de Dios, ¿cuál es la implicación o qué trajo el pecado del hombre? La muerte, ¿no? En la mentalidad del enemigo, ¿qué habrá pensado el enemigo haciéndolo caer a Adán y a Eva? Ya gané porque estos van a morir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el resultado. Adán y Eva pecan y el pecado introduce la muerte al mundo. El hombre impuso su propia maldición y ahora tiene que morir a causa de la tentación que trajo el enemigo. El enemigo estaba en la tierra, no tenía reino, no tenía principado, no tenía nada. Ve que el hombre tiene todo, se acerca al hombre y le dice, hay un arbolito allá, ¿querés probarlo? El hombre prueba, el hombre cae, ahora el hombre muere. Entonces ahí el enemigo dice, zafé, ya está, se terminó todo, gané. No voy a ser juzgado, voy a seguir adelante. Pero el problema, como recién hablamos en Juan capítulo 15, es que Dios solo revela sus planes. ¿A quiénes? A sus hijos. Y quiero darte un secretito, iglesia. Dios siempre tiene un remanente, ¿amén? ¿Sos el remanente el día de hoy, iglesia? Bien, vamos a seguir rápido. Ahora, cuando el hombre peca y comete el pecado, el hombre pierde ¿qué? Potestad, dominio, control, autoridad de todo lo que Dios le dio. El hombre vivía en el jardín de Dios, el lugar a donde Jehová de los ejércitos caminaba. ¿Sabían lo que es eso? Ver a Dios caminando a tu lado. Y hablaba con su hijito. ¿Cómo andás, Adán? No es cualquier cosa lo que estamos hablando, amén. El enemigo con la rabia, le dio rabia, tienta al hombre, el hombre pierde todo. Inclusive pierde esa relación que tenía con Dios. Porque el pecado aniquila tu identidad y cuando te aniquila tu identidad, tu relación íntima con Dios es inexistente. Por eso Adán y Eva tuvieron que esconderse cuando vieron a Dios, porque estaban avergonzados, porque la intimidad que ellos tenían con Dios fue pervertida por el pecado. Entonces ahora el enemigo está súper contento porque él ahora está, ahora el dominio es mío, el poder es mío, yo tengo acceso a la tierra, ¿bien? Ahora el enemigo tiene un reino y se lo voy a explicar porque la palabra en 2 de Corintios 4:4 dice o se refiere al enemigo, a Satanás, como el Dios de este mundo. Efesios 2:2 se refiere al enemigo como el príncipe y potestad del aire. Entonces, a partir del pecado, ahí se introducen las potestades y los príncipes de lugares celestes. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llegando a un lugar. El hombre perdió todo. Amén. El dominio de esta tierra ahora le pertenece al enemigo. Estamos todavía hablando de la rebelión que sucedió en el libro de Génesis, en los primeros 3 capítulos. ¿Bien? Bien. Quiero recalcar que el enemigo, como habíamos dicho, no tiene acceso a los planes de Dios. Él puede planificar, él está planeando, está haciendo cosas
Porque la única opción, entre comillas, que el enemigo tiene es que él quiere interrumpir o eliminar los planes de Dios. ¿Y cuántos saben que eso es imposible? Vamos a ir a Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14, no lo voy a leer, pero Génesis 3, 14 y 15 vemos que hay una respuesta de Dios, no solamente al enemigo, sino que a Adán y Eva. Acá Dios, la primera palabra profética en toda la Biblia se da en Génesis capítulo 3. Amén. Acá vemos que Dios, se los dejo de tarea, léalo, pero le da un juicio a la mujer y le da un juicio a la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Y la profecía es esta: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y el simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Acá vemos la primera revelación profética de Yeshua HaMashiach, que Cristo Jesús va a venir como semilla, va a venir como producto, como descendiente de Adán y Eva. En otras palabras, el ser humano, el hombre, cuyo fue creado un poquito menor que los ángeles, va a venir y te va a romper la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos entendiendo que esta hora echa en moción otra cosa. Porque primero, la rebelión, la guerra, entre comillas, del enemigo era: tengo que eliminar a los seres humanos, a los que creó Dios. No funcionó. Ahora es, bueno, tengo que intervenir dentro de la raza humana, tengo que intervenir de alguna manera, tengo que hacer algo para destruir el plan que tiene Dios, porque Dios dijo que el hijo de esta mujer iba a destruirme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a seguir la historia, vamos a seguir el carril, vamos a ir a Génesis 6, 1 al 8. Acá hay una circunstancia que el enemigo mira, aprovecha y dice: acá zafé, acá voy a implementar mi plan. ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay pasajes que por ahí no entendemos y nos incomodan porque no sabemos cómo explicarlos? Pero hoy vamos a explicar parte de eso. Amén. Génesis 6, 1 al 8. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. ¿Había qué en la tierra? Había gigantes. Otra palabra para los gigantes es el Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de Dios, interesante, porque acá cuando dice hijos de Dios en arameo, la palabra que Dios usa o que el escritor usa es Benei Elohim. Entonces dice: y llegaron los Benei Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora, estos hijos fueron los hombres valientes desde la antigüedad y alcanzaron renombre. En otras palabras, está diciendo que el Benei Elohim vinieron, tuvieron relaciones íntimas con las mujeres, las hijas de los seres humanos, y les dieron hijos que se hicieron gigantes. Un poco raro, ¿no? Sigamos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero algo pasa en versículo 8. Pero Noé halló gracia antes los ojos de Jehová. Hay un libro que es un libro apócrifo, un libro que no está en la Biblia, es el libro de Enoc. Nosotros creemos y entendemos que el libro de Enoc está escrito en 3 partes. Creemos que la primera parte del libro de Enoc es un libro legítimo escrito, y hasta entendemos que la primera parte del libro de Enoc fue encontrado en Qumran con el manuscrito del Mar Muerto en el 1972 y otra vez en el 2022. Entonces, podemos deducir o podemos inferenciar que el libro de Enoc
tiene algún tipo de validación. Es más, podemos decir, y muchos, gente muy inteligente, deducen y dicen que el libro de Enoc fue parafraseado por Primera de Pedro y también por Judas. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque el libro de Enoc, la primera parte del libro de Enoc, puede ser considerado un libro histórico. Y como libro histórico, el libro de Enoc nos da un poquito a entender lo que está pasando en Génesis capítulo 6. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 6? De acuerdo al libro de Enoc, hay 200 ángeles que descienden al monte Hermón. ¿Bien? Estos ángeles al principio quieren venir a traer juicio, quieren venir a traer conocimiento de Dios, quieren hacer un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Estos Benei Elohim, estos seres que vinieron al monte Hermón, dejaron su estado posterior y se unieron a las hijas de los seres humanos y tuvieron gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que en capítulo 4, 5 y hasta el capítulo 6, que se multiplicaban. En otra palabra, para este ser, esta abominación a Dios, era híbridos. Vemos que había mujeres que procrearon con ángeles, con seres, bien, y procrearon. Entonces se empezaron a multiplicar y llegó a un punto donde la maldad era tan profunda que Dios no tuvo otro remedio. Ahora, ¿cuál fue el plan del enemigo en todo esto? ¿Se puso a preguntar? Exactamente. Si el enemigo logra a corromper el ADN humano, nunca puede venir el Mesías. Todo en la Biblia tiene una explicación y tiene una razón por la cual está en la Biblia. ¿Amén? Entonces vemos, pero había un hombre que era perfecto en sus días. ¿Cuál fue ese hombre? Noé. Ahora, la pregunta, ¿se puso a estudiar o a pensar por qué no era perfecto? Nada que ver. Nada que ver. ¿Se pusieron a pensar? Porque su línea genealógica que daba a su bisabuelo Enoc y 7 antes de Enoc, que era Adán, la línea de Noé era pura. No fue contaminada con ninguna especie de ángel caído, ninguna especie de híbrido, nada. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que Dios ve que Noé es una persona pura y perfecta y decide destruir al planeta Tierra y empezar de vuelta con Noé y con toda su familia. Ahora la pregunta es, ¿qué implica esto al enemigo? Otra vez su plan fue destruido, amén. La rebeldía, el pecado no se va a autodetener, iglesia, el pecado nunca se va a autodetener. El enemigo está frustrado y enojado, no va a poder parar, aunque está tratando de pelear y luchar, porque él está peleando por su existencia, no está peleando con Dios. ¿Cuántos me siguen? Aunque él sabe que va a perder siempre, él va a hacer lo posible porque su vida depende de eso. Sigamos. Génesis 5, perdón, no, vamos a seguir porque se nos está yendo el tiempo. Como habíamos dicho antes, Dios siempre establece un remanente. ¿Cuántos dicen amén? Noé fue perfecto en su generación. Dios comienza todo de nuevo con Noé, con su familia, con sus hijos. Pero ¿qué pasa? No me voy a meter, no me voy a meter en esa parte porque hay toda una explicación de parte de la mitad de Canaán. Larga historia corta, viene otra población, otro grupo de gente. Dentro de este grupo de gente viene el descendiente de Canaán que se conoce como Nimrod, que fue un descendiente de Canaán, que Canaán es el nieto de Noé. Me encantaría explicárselo, pero no tengo tiempo. ¿O quieren que se lo explique? Rápidamente. ¿Por qué Noé maldice a Canaán y no a su hijo? ¿Se puso a pensar eso? ¿Alguien? ¿Nadie?
¿Por qué Noé maldice a Canaán, su nieto, y no maldice a su propio hijo? La implicación es esta. Cuando la palabra dice, y él descubrió la desnudez de su padre, en Levítico, Moisés da un poquito más de detalle lo que implica descubrir la desnudez de un hombre. Descubrir la desnudez de un hombre, y esto va a ser un poco raro, discúlpeme, si tienen hijos, cubren los oídos. El descubrir la desnudez de un hombre es acostarse con su mujer. Está en Levíticos. ¿Qué pasa? El hijo de Noé, porque Noé se emborrachó, tiene relaciones íntimas con la esposa de Noé, su mamá, y tienen a Canaán. ¿Y qué pasa? Noé maldice a Canaán. Canaán, cuando en el Antiguo Testamento una bendición se daba, era irrevocable. Cuando una maldición se decía era irrevocable, nada lo cambiaba. Entonces Noé, en su furia, cuando se da cuenta qué pasó, maldice a Canaán. Maldice a toda una línea genealógica. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Esa línea genealógica crece y de ahí sale Nimrod y de ahí viene la Torre de Babel. Eran todos unos, tenían una misma lengua, un mismo pensar, eran todos uno, a tal modo que Dios baja y mira lo que está pasando, léalo en el libro de Génesis, y dice, si no paramos esto, no hay nada que el ser humano proponga en su corazón que no lo pueda hacer. Era serio, ¿no? Y Dios no quería destruir a la humanidad porque ya le había prometido a Noé que no lo iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Les cambia las lenguas, los confunde y se desparraman, ¿amén? Dile a la persona que tienes a tu lado, no confundas tus lenguas. Estamos viendo que hubo una rebelión en Génesis, en el principio. El enemigo está queriendo seguir, quiere interrumpir el plan de Dios. Pero ahora, después, años después, sucede algo interesante. ¿Quién conoce a un tal Abraham? Tengo que parafrasear esto rápido, porque se me está yendo el tiempo, iglesia, discúlpeme. Abraham tiene un pacto con Dios. ¿Cómo se cumplían, cómo se hacían los pactos en el Antiguo Testamento? Todo pacto tenía que ser cortado. Usted y yo tenemos que cortar un pacto. Si no hay derramamiento de sangre, no hay pacto. ¿Me siguen? Hay un pasaje, algo interesante, ¿bien? Dios corta un pacto con Abraham y es importante, ¿bien? Pero antes de llegar ahí, vamos a decir algo rapidito. Dios le da la promesa a Abraham y el enemigo ahora piensa que la tiene más fácil. Porque en vez de atentar en contra de toda la raza humana, ahora tiene a Abraham y los descendientes de Abraham. Se supone que es una presa más fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios le da la promesa a Abraham. ¿Ustedes creen que el enemigo se quedó con los brazos cruzados? No. El enemigo viene y empieza a hablar, empieza a hacer lo que él hace y de repente Sara le dice a Abraham que él vaya y tenga una relación con su ayuda, ¿sí? Y de ahí nace, ¿quién nace? ¿Por qué es importante eso? De acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, y acuérdense que todavía no hay ley, pero la práctica de la gente de esa área del Antiguo Testamento es que tu primogénito recibía la bendición. El enemigo en este momento está pensando, zafé, porque ahora el primogénito es Ismael, él no es de la promesa porque Dios no le dio la promesa a Abraham y a Agar, Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara. El enemigo está pensando, zafé, acá la hice bien porque tuvo un hijo que fue fuera de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero había algo que Dios le escondió a Abraham y al enemigo. ¿Cuál fue la cosa que dijimos al principio? Dios revela sus planes a sus... Amén. Entonces había había algo ahí que Dios no había revelado. ¿Saben lo que era? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Qué fue lo que Dios le escondió a Abraham y a todo lo creado? El pacto tiene que ser cortado con sangre.
¿Qué fue escondido? La circuncisión. Ahora, dentro del contrato espiritual, material, cósmico, el contrato de Dios dice, sí, aunque tu ley dice que el primogénito recibe la bendición, mi ley dice que si no hay sangre, no hay pacto. Y le da la circuncisión a Abraham. Abraham circuncida a su hijo Isaac y ahora las promesas del pacto de Jehová pasan a Isaac y no a Ismael. Otra vez el plan del enemigo destruido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios hace las cosas como las hace. Dios tiene todo en control. No tengo tiempo de leerlo, pero lea en Génesis capítulo 15, donde Dios le muestra la visión de los sacrificios a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿estás listo a pactar con Dios el día de hoy? Entonces vemos que hay una rebelión en el libro de Génesis. Vemos cómo el enemigo quiso destruir al ser humano, cómo el enemigo quiso contaminar el ADN del ser humano. Vemos cómo el enemigo quiere destruir a la promesa de Dios con el primogénito de Abraham. ¿Y ustedes creen que el enemigo va a quedar con los brazos cruzados? No. Tengo que reiterar, y lo había dicho, lo voy a decir de vuelta, la guerra no es contra Dios y el enemigo, para nada. No hay competencia. Satanás nunca podrá venir en contra de la supremacía y la gloria de Dios. La estrategia del enemigo es atentar contra el plan de Dios para evitar su propia destrucción y su juicio. Con eso dicho, el enemigo viene a atentar en contra del plan de Dios a tu vida. ¿Cuántos saben eso? El enemigo no puede robarte lo que Dios te dio. Él puede engañarte para que tú no uses lo que Dios te dio. Necesito que entiendan que hoy como iglesia tenemos que perderle el respeto al enemigo. No podemos respetar al enemigo, iglesia. El enemigo está vencido una y por todas. Cristo Jesús está sobre el trono, nunca será movido. Cristo Jesús es el rey ayer, hoy y por todos los siglos. Cristo Jesús es el dueño de todo. Entonces ahora ya estamos casi terminando. La transición a la guerra espiritual o la rebelión que existió desde el principio, ¿bien? Nosotros como cristianos ya tenemos la batalla ganada. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo tiene la autoridad de poder decirlo porque Él muere en la cruz y Él restituye y redime y agarra las llaves del Hades. Y lo que Adán había perdido, Jesucristo lo pudo restituir. Lo que Adán perdió en la rebelión original, Cristo viene y dice, permiso, limpia casa, da cachetadas, agarra las llaves y sale con la victoria. Amén. Nosotros tenemos una visión de Cristo. Tenemos una visión de Cristo un poco pasivo, un poco hippie, un poco... Cristo viene para traer guerra al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo en la palabra dice que Cristo era Yeshua bet David, hijo de David, ¿bien? Después dice la palabra dice era Cristo Yeshua bet José, hijo de José, pero volverá como Yeshua bet David, Yeshua, hijo de David. José era pacífico, el papá de Cristo Jesús. Pero David, el papá, la genealogía de Cristo Jesús es el rey que conquista. Cristo viene a traer guerra, amén, al enemigo y a todas las huestes y a todo lo malo. Entonces nosotros entendemos que hay una guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya habíamos identificado cuándo se establecieron estos principados? En la rebelión. En la rebelión. Y ahora entendemos que sigue una guerra. Ahora, la guerra no es
No es una guerra como usted la piensa. La guerra es simplemente para alcanzar a las almas perdidas. Y la guerra que ya habíamos identificado que el enemigo quiere instalar es competir con tu atención. El enemigo no puede hacerte nada que tú no lo entregues, no puede quitarte nada lo que le des, pero puede venir a distraerte y puede venir a pelear en contra de las almas que están perdidas, y nosotros tenemos la opción de cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? Bien, estamos llegando, estamos concluyendo. Con todo lo que ya hemos dicho, con todo lo que hemos hablado, es importante otro factor, y es que el enemigo no entiende todos los planes de Dios. El enemigo no sabe los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo conoce las letras escritas, pero nunca entenderá la esencia de las palabras. La pregunta es ¿por qué? Amén. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, ¿qué es el Consolador? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La revelación de la palabra de Dios viene por medio del Espíritu Santo. El enemigo nunca tendrá el Espíritu Santo y nunca entenderá la esencia del Espíritu Santo ni tendrá las revelaciones de Dios. El enemigo no sabe todo lo que se mueve. El enemigo puede deducir. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos que el enemigo no sabe todo porque nosotros entendemos que si el enemigo entendería los planes de Dios, si entendería la palabra de Dios nos enseña que el enemigo nunca hubiera crucificado a Yeshua. En 1 Corintios 2, 7 al 8. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, la palabra de Dios, porque de haberla entendida no hubieran crucificado al Señor. La otra pregunta es cuando Cristo se enfrenta al Gadareno, ¿el Gadareno qué le dice? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. No entendían el plan ni el propósito de Yeshua HaMashiach. La revelación Dios la da a sus hijos. Dios la comparte con sus amigos. Ya terminamos. Y quiero darte el último versículo del día de hoy, que va a ser Efesios 3, 9 al 11, que es un versículo, es un pasaje que la verdad me impactó un montón. Efesios 3, 9 al 11. Nunca lo leí de esta manera, pero lo entendí de esta manera y la verdad que me impactó, y dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido, del misterio, ¿qué es el misterio escondido? Cristo Jesús, el nuevo pacto. Desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la ¿qué? Oh, ¿a los quiénes? ¿Y a los quiénes? ¿A dónde están? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Papá Dios no revela los planes al enemigo, iglesia. El enemigo se entera por lo que estamos haciendo nosotros, la iglesia. Acá lo dice. Eso significa que usted tiene la ventaja. Esto implica que usted puede ir a empezar a hacer cosas para el reino, a empezar a caminar en lo sobrenatural, a empezar a predicar, a empezar a impactar el reino de las tinieblas, porque el enemigo no entiende y no sabe lo que se viene. Solo si quieres. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto concluimos. Quiero compartir uno de los secretos, los secretos de la rebelión del mundo invisible, como ya lo habíamos hablado. Número 1, no es una guerra. No es una guerra. No es una guerra. ¿Cuántos entienden eso? El enemigo está queriendo atentar en contra de los planes de Dios y nunca lo podrá hacer, porque Dios es perfecto. El otro punto, lo que sería el punto número 2, dice, toda la creación de Dios tiene el derecho y la libertad a amar, a seguir y a obedecer a Dios. ¿Qué implica esto? Que todos los seres creados por Dios tienen la opción a darle la espalda a Dios. ¿Amén? Aún los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Por eso existe lo que se llama libre albedrío.
Sin libre albedrío nunca podría existir una relación real e íntima. Amén. Dios dio eso. El siguiente punto es Dios provocó la solución, nos dio la solución a nuestra destrucción a precio de sangre. Dios cortó un pacto con sangre. Jesucristo pagó el pacto con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ahora tiene todo el dominio, el poder, la autoridad para siempre. Dios quiere revelarnos sus secretos y sus planes. Cristo insultó al reino de las potestades, viniendo como un siervo, uno que era menor que los ángeles, para destruir a los principados que había. Fue otro cachetazo. Y por última, iglesia, no tengas miedo a lo que se aproxima. Todo está en las manos de Dios. Esto no es una guerra en contra del enemigo. Dios ya ganó, ¿sí? El enemigo está a la expectativa de lo que la iglesia está haciendo porque no sabe lo que se viene. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no sabe cuándo vuelve Cristo Jesús. Pero quiero darte la última y con esto concluimos. El último caso donde el enemigo pensó que la tenía fue en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Los romanos terminan de destruir el templo y terminan de demoler todo Israel. Y el enemigo dice, ya, acá vencimos. Por fin pudimos destruir a los prometidos, a los que Dios cortó el pacto, a los descendientes de Abraham. Y algo pasó el 14 de mayo de 1948. Israel nace de nuevo. Israel nace de nuevo y el reloj del juicio de Dios en contra de los ángeles caídos, del enemigo y todos los que odian la palabra de Dios, el reloj va a venir a pedir juicio pronto. Póngase de pie, iglesia.